bendiga a todos los alumnos de la institución educativa cristiana LIN. El día de hoy estaremos llevando en el curso de Historia del Perú un tema pues que va con la historia de los gobernantes. Para ello vamos a mostrar en la pantalla muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de Manuel Prado Ugarteche y José Bustamante Rivero, dos gobernantes del siglo XX, que pues tuvo el Perú, el primero en el año 1939 y el segundo en el año 1945. Pero antes vamos a dar unos cuantos lineamientos que son muy importantes, pues para continuar con la clase. Lo primero, pues que usted debe colocar su nombre completo, no colocar algún sobrenombre. Asimismo, usted debe silenciar su micrófono y activar su cámara. Ten todo el material para toda la clase. Es muy importante también que usted esté vestido pues, de una manera apropiada, la vestimenta apropiada, durante esta clase y en las posteriores. Asimismo, también en las diferentes clases, ya que estos lineamientos van dirigidos a todos los cursos. Se le pide también que usted cumpla también con el horario de clases y trabajos. Preste mucha atención y siga las indicaciones. Muy bien. Ahora pues vamos a hablar del curso. El objetivo principal del presente trabajo que estoy haciendo pues es de que usted obtenga una visión general de lo que fue la historia del Perú durante este periodo. ¿Cuáles fueron los verdaderos intereses de los partidos políticos? Y si es que también pues estas políticas implantadas por ellos favorecieron o no al Perú. Asimismo, también tiene como objetivo que el alumno, luego de observar e investigar el tema, pues conozca los grupos políticos que gobernaron el Perú, y si es que en la actualidad alguno de ellos existe. Vamos a comenzar hablando acerca de Manuel Prado Ugarteche. Él ingresó pues en el año 1939 y gobernó hasta el año 1945. Los principales acontecimientos, las obras que también llegó a hacer este presidente. Vamos a analizarlos de una manera abreviada, pero bien concisa. Primero, se dice pues que en el año 1940 se produce un censo en la cual pues da como este resultado, ¿no? 7 millones de habitantes. Si hacemos pues la comparación de este censo con la actualidad, que somos casi 33 millones, podemos apreciar pues de que ha habido 5 veces más la población de hace más 90, de hace un promedio después de 80 años. Durante su gobierno se produce el conflicto con el Ecuador, un país vecino ubicado al norte del Perú. Eso sucedió en el año 1941. Fue un conflicto pues inesperado para el Perú y pues las áreas de conflicto fueron con Ecuador fueron pues el departamento de Tumbes, la ciudad de Jaén, una provincia que está pues ubicado en el departamento de Tacna, y la provincia de Maynas, ubicado en el departamento de Loreto. Asimismo, en el año 1942 se firma un protocolo en Brasil, un acuerdo de paz entre ambos países, entre Ecuador y Perú. Pues para ello hubo países garantes que apoyaron pues a este acuerdo, la cual vamos a verlo más adelante. Asimismo, también se creó la Corporación Peruana de Aviación Comercial, Corpac, muy importante, pues, puesto pues que el Perú también entra en la vanguardia como otros países. Aeropuertos pues como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicados aquí en el Callao,
pues forma parte de la administración de este grupo, Corpac. También se hicieron obras sociales, como se terminó pues la construcción de la maternidad de Lima, muy importante también para los pobladores de Lima. Se fomentó la colonización de la selva. Durante su gobierno, pues, se da también la importancia a muchos hermanos nuestros de los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios, en fin, no todas las provincias y ciudades de la selva, pero al menos se dio un inicio. Esto consistió, por ejemplo, con la construcción de carreteras, ¿no?, de conexión, por ejemplo, la ubicada entre Aguaitía y Pucallpa. Y de eso también vamos a seguir hablando más adelante. También se desarrolla la industria siderúrgica, con la cual pues en el Perú esto beneficia bastante a lo que concierne la construcción, la metalurgia, ya que los futuros edificios que se van a construir en la ciudad de Lima, pues gracias al desarrollo de la industria siderúrgica, pues va a haber un notable cambio en muchas ciudades importantes del país. Se crean dos departamentos de Tumbes y de Paja. El departamento de Tumbes más que nada se crea pues con fines políticos, ya que para su mejor organización ante el conflicto presentado ante Ecuador, se toma esta decisión de crear el departamento de Tumbes. Asimismo, también se promueve también una campaña de alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que comienza la construcción de colegios, se da un apoyo al sector educativo, con el fin pues de reducir la tasa de analfabetismo que había en el Perú, ya que solamente ciertas clases eran las únicas beneficiadas con la educación. Pues, y con esto, pues es una gran propuesta e iniciativa iniciada por el presidente Manuel Prado Ugarteche, pues de dar prioridad a la educación y abrir las puertas a otros sectores de la población del país. Asimismo, y creo que también esto fue una mala decisión que tomó el gobierno, porque en algún momento, en los años posteriores, pues sucedieron en nuestra política, gracias a esta mala decisión que tomó, ya que Manuel Prado Ugarteche vuelve a la legalidad al Partido Aprista Peruano. Aquí a la mano derecha tenemos pues a su líder, que durante muchas décadas del siglo XX, líder del Partido Aprista Peruano, fue un obstáculo para muchos presidentes. Cabe resaltar que el Partido Aprista pues tenía ideas marxistas, una ideología que provenía de Europa, de los países de Rusia, de la actual Rusia, la antigua Unión Soviética, la cual pues este tipo de ideas marxistas, comunistas, iban en contra pues de muchos sectores muy importantes aquí en el Perú, ya que, como hemos mencionado anteriormente, en clases anteriores, el Perú a inicios del siglo XX la política del Perú estuvo pues controlada y manejada por la oligarquía peruana. Quiere decir grupos de familias de poder, familias pues empresarios, grandes hacendados, quienes sacaban presidentes. Y pues de alguna u otra manera el APRA era una piedra en el zapato para esta clase oligárquica. Pero Manuel Prado Ugarteche hace que vuelve a la legalidad. Hablemos pues del conflicto con Ecuador en el año 1941. Se inicia un 5 de julio y pues el Perú
se ve afectado ante la invasión de la provincia de Zarumilla, ubicado en el actual departamento de Tumbes. Esto provoca pues que el gobierno de aquel entonces envíe las Fuerzas Armadas, conformadas pues por la Marina, conformada pues por el Ejército y también por la aviación. Cada uno de estos institutos del Estado cumple pues una labor diferente, pero muy importante a beneficio del Perú, con el fin pues de solucionar esta guerra inesperada ante el Ecuador. Aquí podemos apreciar un mapa actual entre la frontera entre Ecuador y Perú y podemos apreciar pues aquí donde dice 1, 2 y 3 cuáles eran pues las provincias que quería Ecuador arrebatar al Perú. Uno pues era la provincia de Tumbes, otro era la ciudad de Jaén, ubicado en Cajamarca, en el actual departamento de Cajamarca, y la provincia de Maynas, ubicado pues en el departamento de Loreto. Según pues por muchas versiones, testimonios, ya los políticos peruanos sabían pues de que en este sector de la Amazonía peruana pues había pues ya el petróleo, el oro negro, y prácticamente pues esto despertó la codicia, ¿no? De aquel presidente que estuvo pues en el año 1941 en el Ecuador. Pero los antecedentes referentes al conflicto entre Ecuador y Perú van de hace décadas, siglos, ya que cuando la Gran Colombia, que fue libertado por el libertador Simón Bolívar entre los años, a inicios del año 1800, pues la Gran Colombia se divide en lo que hoy es la actual Venezuela, Colombia, Panamá y también Ecuador. Ecuador siempre pues tuvo las intenciones de querer también tener estos territorios, ya que ellos decían que esto también les pertenece a ellos. El libertador Simón Bolívar siempre estuvo de acuerdo de que estas provincias pasaran al Ecuador, pero la política peruana de aquel entonces impidió que esto fuera así, ya que históricamente pues sabemos pues que el Tahuantinsuyo comprendía pues casi todo el Ecuador, incluso llegó también a parte de Colombia, llegó parte de Bolivia, llegó a Chile, al norte de Chile, y también al norte también de Argentina. Como datos históricos, pues el Perú siempre ha ocupado, siempre le ha pertenecido a esos lugares. Durante el virreinato, cuando el Perú estaba pues bajo el control del dominio español, pues también el virreinato del Perú pues ocupaba gran sector de lo que hoy es la actual Ecuador. Ecuador pues quería que su territorio fuese de esta manera. Quería pues que la frontera entre Ecuador y Perú sea pues los límites entre el río Marañón y el río Amazonas. Querían llegar al Amazonas. Bueno, pero gracias pues a las Fuerzas Armadas y a la buena política implantada por el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, cabe resaltar que en aquel conflicto del año 1941, el ejército peruano llegó a recuperar la provincia de Zarumilla. Es más, llegaron a ocupar otras provincias ecuatorianas. Es decir, tuvieron un avance hasta el Ecuador. La Armada peruana, los buques del Perú, pues bloquearon lo que es
la entrada a la ciudad de Guayaquil, haciendo su presencia también la Marina peruana. La Fuerza Aérea Peruana también tuvo un papel muy importante en aquel conflicto del año 1941, ya que también ahí sobresale la gesta heroica del capitán José Abelardo Quiñones, quien cuando se disponía pues al ataque de una base ecuatoriana, fue alcanzado pues por las ametralladoras ecuatorianas, y lo que hace pues este gran piloto peruano es estrellar su nave hacia esas bases ecuatorianas, prácticamente destruyéndolas, lo que ayudó también al avance de las tropas del ejército. Es por eso pues que José Abelardo Quiñones es uno también de los héroes que sobresalen en este conflicto entre Ecuador y Perú en el año 1941. Ya cuando termina este conflicto entre Ecuador y Perú, ya con las tropas peruanas ocupando zonas del Ecuador, se llega a un acuerdo de paz, el Protocolo de Río de Janeiro, en el año 1942. Este protocolo de paz, amistad y límites fue ideado pues para poner punto final al conflicto ecuatoriano-peruano. Tuvimos pues, como países participantes, países garantes a Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Pero aquí también cabe resaltar un punto muy importante. El conflicto entre Ecuador y Perú no terminó con este protocolo, ya que posterior a este protocolo, en el año 1981 y en el año 1995, hubieron dos guerras más con el país de Ecuador. Y aquí podemos apreciar pues unas fotos del año 1995, el último conflicto que tuvo el Perú con Ecuador, también llamado la Guerra del Cenepa o conflicto del Alto Cenepa. Un enfrentamiento bélico también que causó y produjo pues muchas bajas para ambas naciones. El Perú pues en la parte material perdió mucho, ya que muchas aeronaves, es decir, aviones y helicópteros, fueron derribados pues por la artillería ecuatoriana. Pero la presencia del ejército peruano, pues que se mantuvo gracias a estos muchachos jóvenes entre 18 y 22 años, quienes estuvieron presentes defendiendo a nuestra nación. Aquel año 1995, el Perú estaba gobernado por Alberto Fujimori. Estamos hablando de eso de hace más o menos 25 años. Pues en ese año, pues 1995, también se llega a un acuerdo de paz, con la cual pues se cierra hasta la fecha todo conflicto con nuestro país vecino, quedando los límites como se muestra en la actualidad. Sí, como habíamos hablado, durante el gobierno de Manuel Prado, se crea el Departamento de Ecuador, más que nada con fines políticos, para que este departamento pues tenga una propia organización, ya que estaba en frontera con Ecuador. También se crea el Departamento de Pasco, también el Departamento Minero de Pasco, un departamento pues donde se extrae grandes cantidades de minerales que son exportadas al mundo. Vamos a hablar también de la línea de tiempo. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? ¿Qué sucedía en el Perú y qué sucedía en el mundo? En el año 1939, pues, en Europa se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Alemania, gobernada, pues, por el nazismo, teniendo como líder a Adolfo Hitler, pues invade Polonia.
Y ante ello, pues, hay una reacción de otros países de Europa y dando, pues, a inicio a una catastrófica guerra que duró casi 6 años. Exactamente fue el 1 de septiembre. Y países, pues, como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y otros países se unen como aliados para declarar la guerra a Alemania. Esto pues causa también en el Perú el desabastecimiento de muchos productos que venían de Europa, productos que venían a través pues de buques mercantes, ¿no? Que surcaban pues desde el continente europeo y venían aquí a América. Muchos de estos buques, algunos de estos buques pues fueron hundidos por los submarinos alemanes. Ante esta situación, muchos buques de otros países europeos tomaron pues la decisión ya de no traer productos hacia América. Esto pues produjo el desabastecimiento y, como habíamos mencionado, pues provocó una grave crisis económica, política en el Perú y en otros países también de América. Cabe mencionar también que también sucede lo contrario. Ahora también comienza la exportación de productos. Materias primas se hacen muy necesarias para este conflicto mundial. Comienza a mejorar la exportación de algodón, la exportación de otras materias también como el azúcar, etcétera. Pues, pero favoreciendo, eso sí, cabe resaltar, no al Perú, sino a pequeños grupos oligárquicos, quienes sacaron provecho pues, a esta situación. En aquellos tiempos pues, no existía una política pues, que recaudaba impuestos, todo lo contrario. Todo esto favoreció pues, para que muchas familias se hicieran aún más poderosas en aquellos tiempos. Como lo habíamos mencionado también, la Alemania nazi, gobernada por Hitler, tenía como aliado también a Japón. En el año 1941, Japón ataca a la base norteamericana de Pearl Harbor, en Hawái. Ante este ataque, pues el gobierno peruano, ¿no?, toma esa medida drástica de romper las relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia. El país, pues, da todo su apoyo a los Estados Unidos de América. Finaliza su gobierno de Manuel Prado Ugarteche y entonces entra en el gobierno José Luis Bustamante Rivero en el año 1945. Pero su gobierno solamente se acorta hasta el año 1948. Esto debido pues a que el Perú pues estaba en una difícil situación social y política, pero a pesar de ello se mantuvo vigente el Estado de Derecho y las garantías individuales. ¿Qué es lo que pasaba en el Perú? Pasaba pues lo que hemos sido testigos hace poco, los conflictos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No habían acuerdos, y algo similar también pasó en el gobierno de Bustamante y Rivera. El APRA intentó a través de leyes fiscalizar a la información de la prensa, ya que la prensa pues siempre atacaba pues a este partido marxista que es el APRA. El APRA quiso silenciar, fiscalizar, controlar. Tanto fue así pues que asesinaron pues militantes apristas al director del diario La Prensa. Todo esto pues creó pues en la capital una crisis, amenazas de golpe de Estado. Querían de alguna u otra manera sacarlo del poder a José Luis Bustamante y Rivera. Muy bien. Pero también hubo buenas obras en este gobierno. Uno fue, pues, se declaró la gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles. Algo que, pues, benefició a muchos sectores.
sectores de la clase A, B, C, pues que podían ahora dar, pues, cumplir ahora ese anhelo de concluir sus estudios, gracias a esta política de este presidente. Continuó también lo que hizo el gobierno anterior, la colonización de la selva. Como habíamos dicho, la selva peruana estuvo muy olvidada durante muchas décadas y siglos. Eran pocas las comunidades que vivían pues, en estas provincias como Villarrica, San Martín, Uterbo, Bagua, Jaén, ¿no? Ingo María, Saquito, etc. Entonces se da un apoyo a los agricultores, se establecen centros agropecuarios con el fin, pues, de que haya la presencia peruana en estos departamentos. Otras obras de salud también fueron, pues, la creación de hospitales, como el Hospital de Cañete y de Chincha. También se construyó un hospital muy importante aquí en la ciudad de Lima, el Hospital Bravo Chico, hoy el Hospital Hipólito Unanue. Otra política internacional muy importante fue pues la demarcación pues de las 200 millas. Más que nada se delimita pues, se extiende la soberanía y la jurisdicción del Perú pues sobre toda la plataforma marítima. El Perú pues desde las costas, desde su costa, ahora hacia las 200 millas, pues tiene ahora pues el control marítimo, el dominio pues, para la navegación, para la pesca, para la recreación, sin tener pues que someterse a leyes internacionales. Esto benefició mucho a nuestro país, ya que con esto pues abrió a una gran actividad económica, como fue la pesca. Comenzó pues la industria pesquera, grandes empresas comenzaron a surgir pues empresas encargadas del procesamiento de la harina de pescado, de las conservas, gracias pues ahora de que había una área extensa de poder trabajar, las 200 millas. Entonces el Perú pues ya tenía pues como territorio, ¿no? El suelo, el territorio peruano, el espacio aéreo y el dominio marítimo hasta las 200 millas, que equivalen a 370 kilómetros. Y esto pues es una área más o menos de 3.080 kilómetros cuadrados, ¿no? Muy bien. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el Perú entró en una grave crisis económica. Como habíamos mencionado anteriormente, pues hubo una gran escasez de alimentos. El Perú entró en una zozobra. Al haber crisis económica, pues también se produce actos de corrupción, de escasez, sobrevaloración, ¿no? Aumento de precios, etc. Ante esta situación que pasaba el Perú, en el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, los apristas, quienes ocupaban la mayoría en el Congreso, aliados pues con algunos militares, algunos, no todos, provocan rebeliones y ataques, toman cuarteles, toman bases, se producen muertes, asesinatos, hay matanzas, ya que el gobierno, ante pues, ¿no? la toma de cuarteles y de bases, se ve también en la obligación de tomar medidas drásticas, y todo esto provocó mucha violencia. Ante esta situación política y económica y social, los militares antiapristas, todos aquellos que están en contra del APRA, encabezados pues por el general del ejército Manuel Odría, dan un golpe de estado. José Luis Bustamante Rivero pues es forzado a dejar el cargo y aunque pues no quiso estar, no se opuso, dejar el poder, pero lamentablemente pues tuvo que dejar el cargo y es exiliado. Exiliado significa pues que es expulsado
para que viva en otro país. O, de lo contrario, pues podría haber sido encarcelado. Todo esto, pues, originado también, pues, por la oligarquía, ¿no? Ya que estos militares antiapristas también contaron con el apoyo de la oligarquía. Como les había mencionado, es un grupo de personas de la alta clase social, empresarios, grandes hacendados, grandes exportadores, que son los que sacan y ponen presidentes en el Perú. Como lo que pasa hoy en día también. Los tiempos parecieran que no han cambiado. Muy bien, muchachos. Vamos ahora a apreciar un pequeño video también que habla también entre el conflicto entre Perú y Ecuador en el año 1995. Como les había mencionado anteriormente, el Perú tuvo dos guerras posteriores del año 1941. Ecuador no estuvo conforme con aquel protocolo y recién pues, fue en el año 1995 cuando se llega a un acuerdo. Aquí tengo un video preparado, pues, que les va a encantar, ya que muestra los soldados que estuvieron presentes, la situación que se vivió en aquel entonces, y también pues la decisión política que llegó a favorecer pues a llegar a un acuerdo de paz con el Ecuador. También he preparado unas preguntas, pero antes vamos a dar unas conclusiones referentes al tema. Primero, durante estos dos gobiernos hemos podido pues apreciar cómo el partido aprista provocó pues la caída de Bustamante. Haberle permitido que vuelva a la legalidad fue prácticamente, eh, pues un tiro por la culata. Quiere decir que ellos mismos provocaron su salida. Al permitir pues, que este partido, ¿no?, vuelva a la legalidad, ya que de alguna u otra manera sus intenciones siempre fueron pues, de querer imponer de alguna u otra manera, ¿no?, esa política, esa forma de gobierno de Europa. Asimismo, también se dio un impulso al desarrollo de la selva, y es un acto pues, que hay que aplaudir, ya que la selva estuvo muy olvidada durante muchas décadas y muchos siglos. A nivel mundial, pues, afectó a nuestras economías. El Perú, pues, se alineó con los Estados Unidos. Le dio todo su apoyo a los Estados Unidos, ya que Alemania también tenía, pues, como dentro de su plan militar, no solamente conquistar Europa, también atacar a los Estados Unidos. Y de alguna otra manera, pues todos los países de Sudamérica, América Central, brindaron su apoyo a los Estados Unidos. Se continuó con las obras públicas y grandes obras. Muy bien, muchachos. Para terminar, pues hay unas cuantas preguntas también que se ha dejado referente al tema, la cual pues se han ido contestando se han ido explicando durante la clase. Por ejemplo, una pregunta que dice aquí, en el gobierno de Prado Ugarteche, ¿por qué tuvo que legalizar al APRA durante su gobierno? Porque Manuel Prado Ugarteche tenía conocimiento, pues, de que estos líderes anteriormente habían asesinado a un presidente, a Luis M. Sánchez Serra, y él también tenía ese temor de ser asesinado por militantes apristas. Y bueno, le dio toda la legalidad. También otro de los motivos, también porque quiso legalizar pues al APRA, fue más que nada pues para evitar los
los momentos de protestas que en ese momento vivía, más que nada en la ciudad capital, el norte peruano y el sur del Perú, para apaciguar pues esas protestas. Y tomó esa decisión de legalizar el agua. Muy bien, muchachos, las demás preguntas pues las estaremos contestando en el segundo periodo que vamos a estar con ustedes en la clase. Que Dios los bendiga, muchas gracias y espero pues que todo este material, todas estas diapositivas, textos y videos que hemos aprendido de hoy nos sirvan también a nosotros para saber pues cuáles fueron los resultados de las políticas de estos gobiernos. También te servirá a ti para pues enriquecer tus conocimientos acerca de los gobernantes del Perú. Cuáles fueron sus obras y gestiones, que algunas de ellas aún permanecen. Sin más que despedirme, me despido de todos ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias.